Bienvenidos chicas y chicos a este nuevo episodio de Improdcast. Por aquí Ibrahim Querales con un nuevo video. Nuevamente con mis invitados de estrellas, Stewart Vargas, Gio Malvi y Andilex Suárez, que me acompañan en esta travesía del día de hoy. Hoy vamos a hablar, muchachos, de nuestra experiencia como migrantes. Los tres somos venezolanos y vivimos en tres países diferentes de este continente latinoamericano. Y bueno, quise invitarlos a los chicos para que podamos compartir entre todos estas experiencias de migración. Pues no, nosotros somos grandes amigos de la infancia y bueno, me interesa conocer el punto de vista de cada uno, qué fue lo que vivieron, cómo se sintieron. Bienvenidos, chicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Poliedro de Caracas. ¿Dónde están las mujeres venecas que representan? Hoy estamos todos en esa vibra y ayer teníamos una llamada, como de ensayo y salieron muchos sentimientos a flor de piel, mucha nostalgia, muchos recuerdos amargos y otros felices, pues, ¿no? Y todos concordamos en una cosa, en que definitivamente la migración puede ser digamos, un reto para cada quien, puede ser algo trágico o puede ser una oportunidad para crecer dependiendo de cómo lo veas, pues, ¿no? Y de cómo puedas sobreponerte a todos estos inconvenientes que van sucediendo en el camino. Y bueno, partiendo de ese punto, yo quisiera más que todo como que ahondar en lo que hicimos cada uno como última actividad o como últimas actividades durante esa semana. ¿Ustedes se acuerdan, alguno de ustedes se acuerda de qué fue lo que hizo la última vez antes de venir o antes de salir de Uy, Venezuela? sí, claro, claro, porque, ay, no sé, tantas emociones, tantas, ay, no, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Pero recuerdo que antes de venirme, esa semana la pasé muchísimo, muchísimo con mi papá, con mi abuela y nada, pensaba mi vida sin mis perros y bueno, ellos quedaron con mi familia, pero fue difícil dejar a una parte de mí, una parte de mí y decidir migrar a otro país. Claro, claro. Igual, en tu caso, ¿cómo fue esa última semana? Sí, sí, para mí, o sea, fue como una decisión, el emigrar fue una decisión igual complicada, porque yo estaba ya inscrito y cursando el cuarto año de la carrera, pero como que la situación política se veía muy mala y me empeñé que tenía que salir y de una u otra forma terminé raspando, reprobando varias materias. Y bueno, ya ahí la cagué, pues me fui ya después de viaje, empecé a visitar a mi familia que vive en Guárico, en Valle de la Pascua, en Margarita también. Como que hice varios paseitos para visitar esos lugares por última vez. Y también me acuerdo que me hicieron una despedida así con mis familiares. Y recorrí el zoológico de Caricuao por última vez. ¡Wow! Como que ver esas montañitas verdes por última vez desde la ventana y sentir esa nostalgia Ay, así horrible, también. no, no más. Eh, Siento que vamos a llorar. Qué loco, ¿no? sí. Porque, o sea, realmente los tres vivíamos en la misma zona que era Caricuao y quizás para nosotros no apreciábamos, pues no, no apreciábamos o no valorábamos tener ese contacto con la naturaleza que, por ejemplo, Caricuao que es una zona bastante montañosa, bastante verdosa, con bastante naturaleza alrededor, tiene, pues, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en mi caso es un poco complicado conseguir en algunos países que son, por ejemplo, en la capital un poco más desérticos, pues, ¿no? En mi caso, Lima. Y o sea, tener eso en cuenta y no valorarlo sino hasta el momento en que ya sabes que vas a partir a otro lugar, es un poco fuerte ya cuando lo recuerdas, pues, ¿no? Creo que concordamos todos en eso. En mi caso, en mi última semana, yo pasé mucho tiempo con mi familia. Bueno, siempre he sido muy unido a mi familia. Salíamos casi que todos los días a comer en la calle. Y era como que una celebración constante. Era como que si todos los días fuera tu cumpleaños. Siempre te celebraban bien. A donde fueras, te celebraban Sí. como que bien, eras un héroe. Pero después, con las semanas, eso se fue disipando hasta el fatídico día o el último día que estuviste en el país, pues, ¿no? Y luego viene ese choque de realidad en el que tú te das cuenta que no estás de vacaciones, en el que ya la cosa toma más seriedad, que es ese día donde cruzas la frontera, bien sea por aeropuerto o por medio terrestre, y te das cuenta de que quizás no haya vuelta atrás. ¿Cómo se sintieron ustedes esos primeros días o ese primer impacto que tuvieron con una cultura completamente distinta a la suya? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Bueno, es difícil, es complejo, bueno, el tema de recordar, ¿no? Porque cuando yo me vine por avión, me acuerdo que para poder venirme por ese medio vendí todo lo que, lo que tenía y, y fue difícil porque el día que yo me fui, mi papá o sea, no lo espera, o sea, no pensaba que iba a ser tan pronto, o sea, él sabía que viajaba ese día, pero él no se imaginaba que ese día iba a llegar. Y me acuerdo que cuando le dije, papá, hoy me voy, que esto, que aquello sube, que nos vamos a despedir y esto,
Y recuerdo que mi papá subió, almorzó con nosotros y cuando nos fuimos, él no me pudo acompañar al aeropuerto, me llevó un tío muy querido, pero cuando yo volteé hacia la parte de atrás del carro para despedirme y decirle chao, pa, mi papá empezó a llorar y creo que me marcó muchísimo porque nunca había visto llorar a mi papá. Efectivamente sí lo había visto llorar por otras cosas, pero no por ese sentimiento de coño. Ahí se pueden decir groserías acá. Mutemos Claro, aparte. normal. No, Mutemos no, normal. aparte. Como decir, vale, mi hija se va ahí y ahora qué, ¿no? El hecho de ver cómo los hijos crecen y se van del hogar, pero cuando llegué a Bogotá, me di cuenta que era real lo que estaba viviendo. No estaba ya en mi país y qué frío se sentía en ese momento porque, bueno, llegué a Bogotá y Bogotá es la nevera. ¿Cómo así Sí, llegaste a llegué la a la nevera nevera? porque a Bogotá le dicen la nevera, porque realmente es muy frío Entonces, Ah, literalmente sentiste frío físicamente y emocionalmente y espiritualmente. y espiritualmente. Pi, pi, pi. Y Stewart, en tu caso, bueno, tú tienes un caso bien Pi, pi, particular, pi. Stewart, porque tú has pasado ya por dos migraciones. Primero una en Perú. sí, ya ¿Ah? soy experto ya. Ya soy experto en movilización En humana. movilización humana forzada. Sí. No, yo igual también sentía como una mezcla de miedo, de llanto, porque al final es Ah, como morirse, ¿no? Como que estás cerrando literalmente un ciclo en Venezuela y empezando estás una volviendo vida a nacer. nueva. Sí, y aparte del miedo ese de saber si en verdad te vas a morir en el camino, porque igual había como mucha inseguridad, en ese tiempo estaban atracando los autobuses y todo eso en la parte de Venezuela. Pero ya cuando salías de Venezuela era como una sensación de, "Ah, mierda, ya está ¡Ay, listo". hay pan! En la panadería hay pan. Sí, Que cuando yo llegué acá a Bogotá, tenía rato que no comía pingüinitos. Y oh, lo primero sí. que hice literal cuando llegué a Bogotá, fuimos al supermercado y creo que toda esa semana tragué pingüinitos. O sea, no comía, me los tragaba porque, Dios mío, tenía rato que no comía eso. Claro, y aquí quiero hacer una aclaratoria. Ese es un meme que ya está bien quemado y mucha gente lo usa de manera bien, bien coño de madre en las redes, de que los venezolanos siempre tienen hambre, pero no solamente era por el tema de que la comida era cara, sino que no había comida. Entonces incluso gente que tenía los medios para poder pagarla no lo encontraba porque no había una crisis de ¿cómo se dice? El De tema de la cadena de abastecimiento. suministro, pues no había suficientes insumos para poder repartirlo. Entonces, y ese es un tema que también quería tocar. Bueno, muchos de nosotros, algunas personas salieron ya porque literalmente no tenían otra opción, pero muchos de nosotros salimos, como por ejemplo creo que es nuestro caso, porque vimos que la situación poco o nada iba a mejorar. Y tuvimos la oportunidad de hacerlo de una manera un poco más acomodada, pues, ¿no? No llegando, digamos, con una mano adelante y una mano atrás, como decimos nosotros, sino de una manera un poco más organizada, pero que al final igual era obligatoria, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tomé la decisión como que, no sé, creo que fue como en febrero, en mayo, una cosa así, y ya en un par de meses ya me estaba yendo, en noviembre aproximadamente. Entonces es una cosa demasiado rápida, o sea, tú tienes muchas cosas que hacer en las últimas semanas y empezando, tienes muchas cosas que resolver, muchos asuntos pendientes, y cuando ya llega el día no te sientes listo. No sé si ustedes sintieron eso mismo. Ay, no, Dios mío. Yo me fui como Pedro por su casa. Yo me fui, nadie se enteró que yo me había ido del país, porque fue muy rápido todo lo que sucedió y la manera en la que se tomó la decisión de emigrar a Colombia fue casi que inmediata. O sea, sucedió algo que me llevó a tomar la decisión y creo que nadie se esperaba que yo me fuera. De hecho, cuando me escribían, "¿Y dónde estás?" Y yo, en Bogotá. Oye, estoy acá en Bogotá. Ah, Entonces fue un choque que realmente no sentí al inicio, no sentí al inicio, sino como te comentaba ayer, lo sentí 4 años después. O sea, todavía estaba el vacío de emigrar y me di cuenta de ese vacío 4 años después que emigré. en tu caso es igual. Eh, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Es igual de que estamos hablando. Bueno, pero es que, o sea, estábamos hablando antes de que Anilet te interrumpiera de cómo fue ese primer contacto con una nueva sociedad, una nueva cultura, hubo un choque cultural. Y en tu caso fue, como te digo, creo que doblemente complicado porque fue dos veces, pues, ¿no? Primero en Perú y luego ahora actualmente en Chile. No, claro, o sea, siempre va a ser un choque. Sobre todo, bueno, en mi primera migración fue porque las condiciones laborales eran horribles. Hay que decirlo, en Perú los primeros meses, si estás informal, igual los trabajos que consigues son trabajos forzados. Te hacen trabajar más de 12 horas o en trabajos que puedes perder dedos, Ok. extremidades y así. Por lo menos yo trabajaba en una fábrica de hacer botellas de plástico, así como esta. Y bueno, el trabajo consistía en meterlas en una máquina y saltarlas
para que las empacara. Y ahí mucha gente perdió dedos, perdió Muchas partes de su muchas cuerpo. cosas, muchas partes Ahorita es de su gracioso, pero cuerpo. evidentemente en el Así que momento bueno, era como que, verga. claro, en el momento era como que, ¿qué mierda? Aquí no hay nadie que fiscalice, nada, nada de nada. Pero bueno, al final necesitaba el dinero, así que lo hice. Y en la segunda vez, pues fue ya más un tema, más que un choque, fue adaptarse, porque yo la segunda vez que migré fue por un tema de la enfermedad de mi mamá, que estaba diagnosticada con cáncer de mama. Entonces ahí ya fue el tema de llegar a un nuevo país, aparte al tiro preocuparse por conseguir trabajo, porque sabes que tu mamá en este momento no va a poder trabajar, también va a tener que hacerse tratamientos, no va a saber cómo está. Todo ese tipo de presiones fue como, ¡guau! Un choque súper grande, fue como al tiro ser adulto. Como si ya estaba disfrutando algo un poco de mi juventud en Perú, que ya había logrado un poquito de estabilidad. Fue como otra vez, ¡guau! Forzado a estar de nuevo conociendo un país que no conoces y más encima en esta situación de vulnerabilidad, pues. Entonces igual son cosas que te hacen pensar, te hacen crecer, te hacen reflexionar demasiado. Exactamente. Y a ese punto quiero llegar, pues no, o sea, lamentablemente ahorita estamos en una situación en la que, debido a la masiva migración de venezolanos, de más de 8 millones, creo, 7 millones, algo así, de personas alrededor del mundo, se ha creado toda esta narrativa de que nosotros somos los causantes de todos los males en Latinoamérica, pero es que hay que rescatar de que nosotros como personas, o muchas personas que salieron de Venezuela lo hicieron para una vida mejor. Lo hicieron para mejorar su calidad de vida, la de su familia, para poder tener acceso a cosas básicas como medicina y comida o algo tan esencial como la seguridad. Y no fue porque queríamos joder a los demás. Pues no, yo creo que nadie quiere salir de su país de manera forzada o de un día para otro quieres meter todas tus cosas. Y es un poco lo que veníamos conversando ayer, pues, ¿no? Que es muy cierto que también se creó un meme al respecto de que no, es que todos son ingenieros, todos son profesionales. Y la verdad es que sí, o sea, cuesta creerlo, pero yo creo que la gran mayoría son al menos profesionales técnicos. Y es un poco lo que quiero como que ahondar en este momento. Lo que hacíamos en Venezuela versus lo que hemos tenido que hacer actualmente. En mi caso, yo en Venezuela estudiaba Derecho, trabajaba como en un grupo de abogados muy importante a nivel Latinoamérica incluso. Y aquí en Perú me he tenido que adaptar a hacer varios tipos de cosas. He armado andamios, he pintado casas, he vendido en la calle y actualmente me desarrollo como vendedor, no en la calle, gracias a Dios, sino para una marca importante de tecnología. No lo voy a decir para que no me funen. Pero es un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué hacían ustedes en Venezuela y qué están haciendo ahora? ¿Y cómo se han tenido que adaptar a este cambio, digamos, de perspectiva, digamos, de profesionalismo? Yo en Venezuela era feliz. Ah, Bueno, en mi Sí, caso, oye, mi vida en Venezuela era totalmente distinta a la que tengo ahora. Yo pertenecía al sistema de orquestas, pues me formé como músico, tocaba, me becaba, daba clases. Iba a un curso de radiología, asistía a clases de alemán, inglés, me metieron en la universidad, quería ver ingeniería civil, mi primer semestre, luego le dije a mi mamá que quería estudiar letras, después que quería ser profesora, y con todo eso era, quise, quise y con aplicar todo una eso, beca en Alemania, hacía de y con todo. todo eso era feliz. Sí, era feliz, O sí, estresada. era feliz, totalmente feliz de estar en un lugar que quizás en ese momento me daba muchas oportunidades, pero pues evidentemente con el paso del tiempo me di cuenta que no era así. Cuando migré a Colombia, pues he hecho de todo. De hecho, la ADNILEC de Venezuela dio un paso o sea, se dio un paso al lado y se creó Carmen. Para los que no saben, mi segundo nombre es Carmen. Y Carmen en Colombia hizo lo que no se imaginó que iba a hacer. Trabajé en una floristería, aprendí muchísimo ahí. También trabajé como vendedora, asesora, fui supervisora, fui administradora de tienda, trabajé en un call center, viví lo que es trabajar en un call center y creo que fue una experiencia fabulosa. Me reí mucho trabajando ahí. Luego también trabajé como analista de calidad, que también son como labores de un call. Y luego de mucho tiempo y de insistir y de mandar muchas hojas de vida y de creérmelo, pude quedar en un trabajo como desarrollador de software junior.
que la ADNILEC de Venezuela jamás se imaginó que iba a tener un trabajo así, o sea, el que tengo ahorita, porque de hecho creo que muchas personas en Venezuela me decían como que, ay, tú no eres como de eso, a ti no te gustan las matemáticas. De hecho, cuando estaba estudiando ingeniería civil, me acuerdo de una anécdota muy graciosa que entre panas nos pusimos como que, bueno, vamos a vernos las caras y ver qué puede estudiar cada uno, ¿no? Entonces éramos como un grupo Ya. de 10 y todos, no, ingeniero, esto, aquello. Y cuando llegaron a mí me dijeron, ¿tú estudias comunicación social? Y yo así estudiando ingeniería civil y yo, sí, y sí me dio duro. De hecho, tuve ayuda de muchos amigos porque a mí el cálculo me dio muy duro y todo eso, pero al llegar a Colombia tenía que establecer una carrera a corto o mediano plazo que me pudiese estabilizar económicamente para poder lograr el sueño de ser músico y jamás me imaginé que esa labor o ese trabajo que iba a realizar iba a ser por la línea de tecnología. Jamás me lo imaginé y la ADNILEC de ahora, junto con Carmen, es desarrolladora de software. Cabe destacar que o sea, tú te llamas Agnilec del Carmen, Del Carmen, Pero, sí. pero se ha creado esta narrativa de Carmen para no tener que dar tantas explicaciones, porque bueno, eso Exacto, no, sí. Carmen es como la persona que salió adelante en Colombia, la que dejó ya. al lado su burbuja y nos estamos uniendo ya en una sola persona, pero Carmen, impactada Carmen. Fragmentada. Es que sí, ayer nos habla, a mí me pareció muy interesante esa historia porque tú al final creas como una dualidad en esa persona que tiene sueños, que tiene metas y esa persona que necesita trabajar tal también para cual. mantenerse. En- entonces es como, eso que me contabas ayer estaba muy interesante, por ejemplo, el tema de sentirse fragmentado. No fui yo, fue Y no estás Patricia. siguiendo tu... Exacto. Sí, esto es un tema complejo, ¿no? Porque quizás lo que hemos hablado en el podcast anterior, que hablar de salud mental es un tema quizás muy delicado y reconocer que debemos ir es denso, denso por dos, complejo por tres. Y me pasó que yo nunca había tomado tan en serio mi salud mental hasta que llegué a Colombia y me di cuenta que algo no estaba mal, sino que estaba sufriendo internamente porque claramente chocan los sueños que tenía en Venezuela con la realidad que tengo en Colombia. Y sucedía que acá estudiar música es un poco costoso y quizás el hecho de estudiarlo iba a requerir de todo el tiempo de mi día y pues necesitaba facturar, porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. y necesitaba algo que pudiese darme una estabilidad económica. Quizás no tengo la estabilidad que tengo ahorita, pero pues no me puedo quejar. Me ha permitido y me ha dado la flexibilidad de estar en donde quiero estar y sé que con disciplina y trabajando arduamente voy a poder lograr eso que en Venezuela quise en algún momento y que ahora estoy tratando de alcanzar mediante este sueño del desarrollo y la programación. Claro. Sí, es que igual, por ejemplo, a mí me pasa algo similar a lo de Adnilec, porque yo igual he tenido que reinventarme muchas veces. Por ejemplo, yo en Venezuela estaba estudiando Derecho, como bueno, como ya comenté anteriormente, de hecho, era compañero de clases de Kermel y todo. Trabajamos, era un trabajo así muy de leguleyo, ir a ver ir a ver los casos, escribir cómo estaban avanzando los casos y ya devolverse a tu casa. Y aprender de todo lo que se pudiera aprender al redactar documentos jurídicos y todo este tipo de cosas, pero era un trabajo más de oficina. Nunca me imaginé tener que hacer otro tipo de trabajos así que fueran forzados como lo que dije anteriormente. Pero no solo trabajé de eso, también estuve como en cafeterías, también estuve como de vendedor. O sea, aprendí a hacer demasiadas cosas. Y nunca me imaginé eh, que hoy en día me dedicara a la comida. Porque a mí siempre me ha gustado cocinar y la verdad que siempre he tenido como un hábito de comer medio sano. Y eso me ha llevado como a también desarrollar como una pasión por la cocina. eh, lo cual me permitió también trabajar en varios lugares de comida. Y al final terminé abriendo mi propia pizzería aquí en Chile. Slash, Sí, porque es pizzería slash cafetería. Sí, y al final es como esa dualidad de la que hablaba Nilek, porque por un lado, o sea, tuve que preocuparme siempre de tener una actividad secundaria que me genera ingresos, pero por otro lado siempre ha estado ese deseo latente de convertirme en un músico, de dedicarme también a la música, de cierta forma también generar ingresos con la música.
porque para los que no saben, yo soy cantante. Soy artista independiente. Y al final el tema de ser artista independiente también es un tema de inversión, porque tú tienes que invertir en tu imagen, tienes que invertir en videoclips, en contenido, y en ser todo lo que hace un equipo detrás de un artista lo tienes que hacer tú solito. Entonces igual es complicado tener esa dualidad de enfocarte en todo lo que tienes que hacer para conseguir tus sueños y enfocarte en todo lo que tienes que hacer para conseguir dinero. Y eso es porque los músicos estamos subpagados y Y eso es gracias a ChatGPT y a la I, amigo. sí. O sea, Eso es Pero igual, bueno, otro nada, tema, o no sea, metamos a la al inteligencia final... artificial acá, ya no me tienen no, cansado. No, al final yo creo que uno lo que tiene que hacer es lo que más lo apasione y lo que lo haga feliz. Si uno, a pesar de que estés de repente en este momento, en este trabajo que no te gusta, en esta situación que no te gusta, siempre enfocarte en qué puede pasar más adelante si yo continúo, si yo sigo adelante con mis sueños. Eso es lo que tú te tienes que Claro, ahora que enfocar. lo mencionas, Stewart, eso es importante porque es esta dualidad, como conversábamos ayer nuevamente, este alter ego que es la persona que eras en Venezuela, que son tus sueños, aspiraciones, metas y proyectos personales, y la persona que eres actualmente en el país donde residas o en la que te has tenido que convertir, pues, ¿no? Este, pero yo creo que el éxito podría estar o puede estar detrás de encontrar un equilibrio entre estas dos personas. O sea, no por el hecho de que obviamente tú tienes que trabajar, tienes que generar ingresos, tienes que pagar cuentas, tienes que hacer un montón de cosas, ya como adulto también responsable, pero también no puedes abandonar, digamos, las pasiones y lo que realmente te gusta, porque al final de cuentas, el día de mañana te pueden despedir, el día de mañana puede fracasar un negocio, el día de mañana pueden pasar muchísimas cosas, Trump con los aranceles o Netanyahu que quiere bombardear Irán, cualquier cosa que acabe con el mundo de un día para otro, pero lo que nos vamos a llevar al final es todas estas pasiones y todos estos proyectos que genuinamente nos llenan, pues, ¿no? Cada uno tiene su propio proyecto en ese sentido y es algo que no hay que olvidar a pesar de todas las crisis y de todo lo que estemos pasando en este momento, pues, ¿no? Como personas individuales y también como parte de este gran colectivo llamado Venezuela. ¡Que a Venezuela! Venezuela, mi patria querida. Perdón, es difícil, es fácil decirlo, pero vivirlo es lo complejo y lo difícil. Porque tú Claro, dices, bueno, tenemos que seguir nuestros sueños, mejor dicho, pero hacerlo es lo complejo y es difícil. Seamos Yo he visto el unicornios. crecimiento de Stewart y a Stewart le ha costado mucho todo este proceso, igual que a mí, porque primero él migró 2 veces y el hecho de empezar de cero ya es complejo, o sea, pero teniendo en cuenta los tres, o sea, tratar de seguir nuestros sueños es complejo porque tenemos que llevar comida a nuestras casas, tenemos que trabajar, tenemos que hacer una cantidad de cosas que a veces nos desvían del fin y es complejo, es complejo. ya. O sea, no, Y no es ahora tan vamos, fácil como lo dice, pero sí es complejo. Claro, es que no es que, o sea, ayer estaba más optimista, por favor, ¿qué pasó? Y vamos a ese punto, así que prepárense porque vamos a ese punto, pues, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que han enfrentado en sus respectivas migraciones? Una situación que ustedes dijeron, verga, esta es una prueba, definitivamente. Uy, bueno, yo, joder, es que es muy, no, no quiero, Y que son demasiadas. no quiero, por favor, no, o sea, este país me ha dado muchas cosas buenas y estoy agradecida con Colombia por todo, realmente, por todas las oportunidades y por todo lo que he podido aprender acá. Claramente he tenido muchos momentos trágicos que voy a poner el clip de Batman para que nos caemos, para aprender a levantarnos. Pero recuerdo, y esto no es tan trágico, ¿no? Pero como otras cosas que se me han pasado que, pues no puedo contar acá. Pero algo ya, que me ayudó a levantarme, a decir, oye, no puedes seguir acá, ¿qué vas a hacer con tu vida? Fue un momento, yo trabajé un tiempo en una floristería y de hecho amo trabajar con flores y me encanta todo eso, el tema de la decoración, jamás lo hubiese pensado, pero pasé por eso y me encantó. Y me ok, acuerdo que trabajaba más o menos hasta las 9, 9:30 aproximadamente, desde las 8, pero tocaba hacer, digamos, un mercado de flores y tocaba pararse a las 3, 2 de la mañana a ir a hacer eso. Y ese día estaba cansadísima, cansadísima, con las manos llenas de tierra, yo vuelta a nada porque había hecho mercado casualmente ese día, había trabajado full, 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 y me senté en la entrada de la tienda ok, y me puse a ver el cielo, las estrellas. Siempre he querido meditar hasta este momento que sí lo pude hacer realidad. Y me miré las manos y las manos las tenía vueltas a nada porque las rosas tienen espinas que se clavan y arreglar las flores como tal pues lleva su trabajo. Y veía mis manos como en ese estado y yo sé que es estúpido decir esto, sé que quizás estoy minimizando lo que los demás han pasado porque evidentemente no es nada heavy, pero decía yo, mi mamá trabajó tanto para
para yo darle esto. Y sé que eso es llevar al extremo el hecho de cómo me sentía en ese momento, pero me di cuenta que, no sé si decirlo de esa manera, pero no era yo la que quería estar ahí, necesitaba un cambio. Mi mamá se esforzó por darme tantas cosas y mi mamá no viene de cuna de oro, mi mamá es una persona que se esforzó por tener lo que tenía en Venezuela, profesora, la amo, y tanto esfuerzo para nada, decía yo, y miraba mis manos y decía, ¿en qué momento dejé de ser yo? De ser esa chica que soñaba, que quería seguir avanzando, que tenía tantos planes y proyectos, y en ese punto de mi vida, a pesar de que es quizás tonto para los demás esa experiencia, ese punto de mi vida marcó el antes y el después, el antes de Carmen y el después de Carmen. No, completamente comprensible. O sea, cada experiencia es individual y a cada uno le pega de diferente forma, pues. O sea, no se puede minimizar ninguna experiencia. Claro, al final fue como una catarsis lo Sí, que no. tuviste. Y claramente he tenido peores momentos, pero de los peores he aprendido que me puedo levantar y puedo sacar provecho para no sentirme ya peor de lo que ya me siento. Pero ese momento específico marcó hizo la creación de Carmen. Creó a Carmen. La bautizó. ¿Y tú, Ibrahim? ¿Y tú, Ibrahim, cuál ha sido Ay, ese no. momento Ah, difícil su para madre. ti? Realmente he tenido muchos momentos. O sea, de los casi 8 años que llevo acá, la mitad han sido buenos y la otra no tan buenos. Por diferentes cosas, pues no. También se atravesó el COVID y toda la vaina. Pero una que sí fue como que mi punto de quiebre en que yo dije, no, yo no puedo estar más nunca en esta situación. Es un cuento rápido. Bueno, nosotros vivíamos en una casa completa que estaba alquilada, completamente alquilada por... todos eran venezolanos, pues no, como yo. ¿Cómo yo llego a esa casa? Yo vivía en otro lado anteriormente, pero por el tema de la pandemia la señora se estaba como que estresando mucho porque a pesar de que nosotros siempre estuvimos pagando al día, pues no, como siempre, la señora estaba estresada porque pensaba que nosotros nos íbamos a ir sin pagar o lo que sea. Entonces ya nosotros estábamos buscando como que otro lado un poco más cómodo, que esto que lo otro. En ese edificio donde yo vivía anteriormente había un señor que nosotros conocíamos de tiempo, que no voy a decir su nombre, pero bueno, ya sabes quién eres. Esta persona nos ofreció la posibilidad de mudarnos a una casa, como decía yo anteriormente, que era como que una casa que estaba como que alquilada completamente por puros venezolanos. Eran puros, como que puros, no departamentos, aquí se llama mini departamento, algo así, pues no, porque es un departamento muy pequeño. Este, y bueno, básicamente nos dijo, bueno, pero yo los puedo recibir aquí, no hay problema, si están teniendo problemas donde están viviendo, X. Ok, nos mudamos a ese sitio. Y como que al mes, el señor dijo, bueno, señores, todo el mundo recoja sus cosas porque yo vendí esta casa y voy a demolerla. Verga. Nuestra reacción fue como que, marico, me sacaste de un sitio que por más que sea no estaba en la mejor situación, al menos estaba seguro. Me sacaste ofreciéndome villas y castillos de que me ibas a alquilar esto, que ibas a hacer una ampliación no sé dónde, tal. Y al final te pagué y después de que te pagué te vas a poner con esa vaina. O sea, y fue un tema horrible porque al final sí llegaron a demoler la casa, pero nosotros estábamos en una situación bien complicada porque era pleno año 2021. Y aquí en Perú fue uno de los países donde más hubo restricciones de salir y de trabajar. Entonces, justamente estábamos como que en ese tema de que pasaba una semana libre y a la siguiente semana mandaban a todo el mundo a su casa. Y así estabas. Y obviamente los empleadores como que tenían un poco de miedo de contratar gente porque está este tema de si nos vamos o no a la cuarentena nuevamente. Entonces, este señor prácticamente tumbó la casa con nosotros dentro. O sea, fue tumbando piso por piso y nosotros vivíamos ahí, nos cortaron el agua, nos cortaron la luz, llegó la policía y fue horrible porque experimenté de primera mano lo que es el tema de la corrupción acá en Perú porque los policías venían con una actitud desafiante. Claro, es que ustedes son venezolanos, siempre con ese desdén, como que si uno no tuviera derechos, cabe resaltar de que nosotros somos personas, bueno, yo y mi familia, que tenemos nuestros documentos al día, no tenemos ninguna cuenta pendiente con la justicia y somos personas profesionales y trabajadoras. Entonces, coño, que te traten así solamente porque tu documento diga que eres venezolano, fue humillante, realmente, fue bastante humillante. Pero así como hay gente muy, muy mala, así como he tenido experiencias negativas, he tenido experiencias positivas también. Porque en este mismo caso que les estoy contando, nosotros conocimos a un abogado que, gracias a, bueno, por amigo en común de mi mamá, que esta persona, Gustavo, si está viendo este video, muchas gracias, de verdad, siempre te lo voy a agradecer. Fue una persona que no tomó o sea, tomó nuestro caso
y prácticamente no nos cobró nada, nos representó. Y gracias a él pudimos como que llegar a un acuerdo con esta gente que estaba demoliendo la casa, que eran los dueños. Que, ojo, disclaimer, al final esta gente no eran los dueños, sino como que habían invadido la casa. Esa vaina fue un peo, una novela. Pero al final, sí, fue una, fue una vaina con un plot twist porque al final el pata no era el dueño, sino que habían invadido esa casa y había como que unos documentos ahí guardados en una vaina toda escondida. Y yo me quedé como que verga, bueno. Gracias a este abogado, como les estaba comentando, al final pudimos llegar a un arreglo en el cual obviamente nos indemnizaron por todas las cosas que se nos dañaron y por toda la situación de estrés y genuino miedo, porque hasta llegó gente armada a la casa para intimidarnos. Este, Pudimos salir bien parados, gracias a Dios, y eso quedó ahí. Y a partir de ahí yo dije, yo no, definitivamente yo no puedo pasar nuevamente por una situación como esta. Felizmente, desde ese momento no ha habido algo tan grave como eso, pero creo que esa fue la situación que yo dije, a mí no me importa si yo soy de este país, si me van a deportar al final o si siempre voy a tener este estigma, pero yo no vuelvo a permitir que mis derechos sean pisoteados de esa manera. Jamás. Y yo estaba ahí Yo, y fue una escena muy loca. Fue como, literal, fue como una película entre de Y maleantes, drama. de Drama derecho, legal. de drama, de veneco, Cine así. venezolano. Yo vivía como, yo vivía como a menos de una cuadra y me iba para allá todos los días para hacer bulto, así para que no los echaran así a la fuerza y grabábamos con el teléfono. Porque en realidad lo que estaban haciendo era un atropello. Ellos en realidad querían sacarlos De manera irregular, pues no, la fuerza. así sin previo aviso. Sí, de manera irregular, quitándoles la llave, el acceso a sus cosas, sus pertenencias. Entonces igual fue un tema súper Sí. difícil. Yo me Y acuerdo, sí. Ahora lo en recordamos ese con momento risa, no fue pero gracioso. debió ser horrible en ese momento. Sí, no, fue fuerte, pero bueno, como decíamos, bueno, era como que siempre hay una situación de que te lleva al extremo, de que tú, de verdad, tú llegas a un punto que dices, verga, no, ¿será que yo mejor me regreso para Venezuela? Pero, pero siempre tienes que tomarlo con calma, pues, ¿no? Porque lamentablemente ahorita la situación no está como para regresar, pues, ¿no? Y en caso tuyo, Stewart, que ya me lanzaste la pelota, ahora te toca a ti. no, bueno. ¿Puedes repetir la pregunta? No, mentira. No, en mi caso, o sea, es que han sido bastantes momentos así, catárticos, pero igual una de las cosas que con las que más me ha costado es el tema de las redes sociales. Sé que no es algo netamente del país donde estás, pero por ejemplo, al entrar en Twitter, al entrar en Ay, cualquier sí. red social y ver el tema de la xenofobia que hay, al menos en los comentarios, sé que igual no todas las personas piensan así, pero el tema de ver tantos comentarios, tantas Tanto cuestiones de odio. xenofobia, igual, sí, tanto odio, igual, bueno, en parte yo igual siento que no estoy haciendo un mal a este país, no soy como un mal aporte, digamos, o que soy delincuente ni nada, pero sí entiendo que la migración, al ser tan masiva, trae de Tal cual. todo. Migra de todo y desafortunadamente los Sí, medios también comen de esto. Entonces, al final, una noticia mala vale más que tal mil cual. buenas. Y al final eso queda ahí mellando dentro de la sociedad. Y bueno, el tema de la xenofobia al final también me afecta bastante porque, como tú lo dices, al principio puede ser algo que veas solamente por redes sociales, pero después puede llegar a ser xenofobia Tal cual. institucionalizada. Como por ejemplo lo que te pasó con el tema de la policía. La Policía, policía. mierda. O simplemente también cuando vas a hacer algún trámite, como lo que una vez me contaste también que te pasó a ti, Carmen, que te miraron feo solamente por No para entregar un todos los documento. venezolanos, pero yo soy muy extrovertida, pero evito decir que soy venezolana. O sea, me escucharán el acento y todo lo demás, y yo llevo 10 años acá y creo que el acento no se me ha quitado. Eh, No, sí, te tiene Estás acento, claro hablando que como si sí. fueras colombiana, ¿viste? pero a mí me da risa cuando me preguntan así como que, ay, ¿de dónde eres? Y yo de Barranquilla. De Barranquilla, mi reina. Y es loco porque tú has tenido la oportunidad, para los que no sepan, Anileg es colombiana también, por naturalización, o sea, es mitad colombiana, mitad venezolana, y has tenido esa oportunidad, digamos, de poder, de tener un documento de que sabes que no vas a tener problemas en ese sentido, pues, ¿no? Y para más suerte, hay una parte de Colombia, una región, que el acento de ellos es igual al de nosotros, entonces, lo has podido ver las dos caras de la moneda, pues, ¿no? De ver cómo te tratan cuando eres Carmen, colombiana, nacida en Barranquilla o en Bogotá,
Y cuando eres Anilec, nacida en Caracas, Venezuela, en la parroquia Caricuao, a las 9:55 de la mañana, pesando 12 kilos, no mentira. No, jamás, jamás. Ahí, allá pesaba 58. Ahorita ya estoy pasada de mi peso. Pero claramente yo quiero... Es que, mira, acá vamos a encontrar de todos. Yo solo voy a agradecer porque en este camino en Colombia me he encontrado personas maravillosas que realmente no me han juzgado, no se han llevado como por ese estigma que hay con respecto a los venezolanos. Sí me he encontrado muy pocas personas que es que todos los venezolanos son así. Y yo así como que, hey, cálmate, conóceme primero, mi reina. Tengo contrato laboral vigente. Pero trato de, y no por, o sea, es que también es como tonto decirlo, pero trato de no decir que soy venezolana para que puedan conocerme y de lo que me conozcan, ahí sí puedan juzgarme. Y no sea por ese estigma de que aquella es venezolana, viene a robarme los maridos, el trabajo y yo. Claro, hay que tratar de como que Tengo Y tiempo para mentira no tantas es. cosas. Ah, no, hay que mentira. tratar como que de llegar a un punto medio, pues no, de no victimizarte ya además de que todo es, ay, porque soy venezolano, ayuda, como ayúdame, que tengo hambre, no, pero tampoco permitir que pisoteen tus derechos y en ese sentido yo no hago eso, yo, o sea, yo no tengo problema en decir que soy venezolano, pero sí trato como de ignorar esas cosas, pues no, de xenofobia, pero llega un punto que, coño, marico, como dice Stewart, tú ves unas cosas en redes que yo me pongo a pelear con cualquier cantidad de dibujitos y con cualquier cantidad de viejas que hablan cualquier vaina, y yo como que, cállate, pero, o sea, obviamente de una manera educada, pero, eh, Yo evito eso y yo he No, llamado no, a no. Stewart llorando, como que marico, si viste esto que está en redes. Pero Yo también. acá hay un tema que me pasó con la EPS, o sea, el sistema de salud de acá. Nosotros estamos con régimen contributivo y Ya, mi mamá en ese momento que pasó ese evento, mi mamá era beneficiaria de este tema, de esta EPS. ¿Qué sucedió? Que mi mamá sí se le nota más el acento y mi mamá es como más venezolana, ¿no? Entonces mi ya. mamá asistió a su cita Claro. odontológica y resulta que la doctora ya la había atendido anteriormente, pero siempre le había lanzado comentarios como que, ay, qué fastidio los venezolanos. Y mi A su mamá, madre. antes de entrar a la cita, le cancelaron la cita. A lo que la doctora le indicó que básicamente ella era de régimen subsidiado, que los venezolanos esto, aquello, siempre querían que lo atendieran más rápido y yo así. Y claro, mi mamá llegó acá, pero llorando, que yo, mi mamá, no, porque no soy tan así, que esto, me va a regresar. Y yo, mamá, primero, cálmate. Segundo, ella no, yo creo que ella ni siquiera sabía si tú eras de subsidiado, o sea, de que el Estado te subsidia la salud, sino que estabas por régimen contributivo como mi beneficiaria, significa que yo estoy pagando tu atención médica y sí por sí te tienen que atender. Bueno, eso Claro, radiqué una queja y bueno, horrible, horrible porque a pesar de que era una persona que se supone que es profesional, tiene ética, tiene valores, ahí podemos ver que nada de eso compra el hecho de que seas buena persona. Así es, si es claro. una porquería de persona en tu vida, lo vas a hacer en cualquier ámbito laboral. exactamente. Bueno, eso igual es xenofobia institucionalizada, pues al Obvio. final. Y bueno, ya muchachos, tenemos que ir cerrando este tema, pero haciendo un comentario respecto a eso, de todo lo que es la xenofobia institucionalizada, ¿verdad? Es una palabra difícil. Hay que comprender que también lamentablemente a veces los nacionales de estos países, de estos propios países, pues no, terminan pagando sus frustraciones y responsabilizando a algo más fácil que poder asumir ellos su responsabilidad. Aquí pasa en Perú, no, que los venezolanos somos culpables de todo, pero en realidad, como en el video anterior que saqué del podcast, y lo puede investigar cualquiera, o sea, no estoy inventando cifras ni nada, realmente muchos de los problemas que hay acá, por lo menos en Perú, son por culpa del gobierno, por temas externos como la economía o las crisis económicas, y por una corrupción desmedida, porque yo siempre hacía esta pregunta, está bien, entraron cualquier cantidad de bandas venezolanas, pero ¿cómo tú pasas por una frontera con un arma? ¿Sabes? ¿Cómo un delincuente puede adquirir armas de guerra como granadas o dinamita o armas automáticas? ¿Quién controla las armas acá en Perú? Las controla el Estado. No sé si en Colombia y en Chile será así, pero también es como que siempre es más fácil como que responsabilizar a un chivo expiatorio, que en este caso son los venezolanos, y no quiero victimizarme con esto ni mucho menos, pero es como que lamentablemente se crea todo esto, más los medios de comunicación que también le meten más candela al asunto para poder generar rating y poder comer de eso, y lamentablemente siempre terminamos pagando justos por pecadores, pues, ¿no? Pero, Claro, por ejemplo, Kermel, no solamente eso, también hay que tener en cuenta que esto no solamente viene del país que nos recibe, sino que también, por ejemplo, los grupos delictivos de Venezuela
tienen redes de tráfico humano también en las fronteras con los países, financiados por el Tal mismo cual. gobierno, las mismas organizaciones criminales. Ese es su trabajo, La desestabilizar región. justamente para generar ese odio hacia las personas de nuestra Exactamente. Y nacionalidad. bueno, ya para enfocarnos en algo más positivo y para esto como mensaje final, quiero decirle a todos, incluyéndolos a ustedes, a todos los que están fuera de Venezuela, los que están pensando salir de Venezuela o los que tienen años viviendo en el exterior, que no importa dónde estés, tú siempre vas a llevar el país contigo. O sea, no necesariamente tienes que regresar al país para ser venezolano, no puedes sentir vergüenza porque ser venezolano es una vaina muy arrecha, de verdad. Y a todas aquellas personas, a todos aquellos migrantes, sean de la nacionalidad que sean, no permitan nunca que a pesar de que su país esté en crisis, a pesar de que en este momento esté en una situación de vulnerabilidad, no permitan nunca que les quiten su condición de ser humano. Suena muy utópico con todo este tema horrible que está pasando de las deportaciones en Estados Unidos. Suena muy difícil de creer cuando los grupos de poder utilizan a las migraciones como fichas de cambio, pero en cualquier momento tú puedes ser migrante. O sea, tú que me estás viendo, la persona que está sentada escuchando este podcast, en cualquier momento tú puedes salir de tu país por una mejor calidad de vida, no porque estás buscando joder la vida del otro. Y puede ser tú o puede ser tu generación por venir. Entonces, trata bien al migrante y tú, migrante, no te rindas en el camino porque en realidad todo esto es parte, yo creo, de una enseñanza, un aprendizaje para poder lograr adaptarnos a cosas buenas y quién sabe, quizás algún día llevar todos estos conocimientos y todos estos aprendizajes para una Venezuela mejor. Seguiremos brillando en modo venezolano. No, no quiero, ya no, yo ya no quiero más aprender cosas, ya no, sí, estoy harto ya de más Ya lecciones. aprendí mucho. Búscate otro soldado. Colombia ha sido difícil, pero gracias. No, yo igual me he adaptado bastante. De hecho, a cada país que voy, adapto mi acento también. Y creo que igual a ustedes también les ha pasado un Claro. poquito. Porque Este, Kermel, Ibrahim habla todo ahí no, bueno, o peruanizado sea, también. sí, Un bueno, un poco poco. limeño, De un hecho, poco lo bueno es limeño, sí. que me puedo mezclar con la sociedad fácilmente, así que no pasa nada. No me van a, si no hablo, no me funan. Pero no, igual obviamente agradecerle a todas las personas que escucharon este podcast y agradecerle a Perú personalmente por todas las cosas que definitivamente he logrado aquí y probablemente en Venezuela no hubiese podido hacer. Y nada, invitarlos a suscribirse si les gusta este contenido. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarme en esta sesión. Fue muy enriquecedora y espero tenerlos pronto de vuelta, ¿sí? Segunda parte. A ti por Para una invitarme. segunda. Sí, esto da para segunda En parte, la cuarta segunda parte, parte, todo. Andy Lake va a llorar en vivo y Steve va a cantarnos su nueva canción, Qué bonito soy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.